¡Vamos, banda! Casero Podcast se hace audio. Venga. Eso. Muchas gracias, Chine. Estamos en una emisión más de Status Culo. Voy a quitarme mi cubrebocas, que una vez más, el comercial orgánico, ¿verdad? Por si usted gusta adquirir esta mercancía exclusiva de la tienda de Carlos Vallarta, capitalismo rampante que ya me caracteriza, puede usted hacerlo. Este es un cómico barbijo, máscara, que tiene la frase, ya no coman murciélago, ¿verdad? Con la marca de la tienda Carlos Vallarta, Basarama, puede usted entrar y comprar, si así lo desea. Gracias, mi querido Chine, por recibirme en tu casa este fin de semana. ¿Cómo estás? Bien, bien, mano. ¿Y tú? Aquí sabadeando. Sabadeando, claro, me encanta, Manix. Hay que cambiarle ya el título al podcast a Sabadeando con Chino y Carlos Vallarta. En chanclas venimos, Manix. Ayer me chingué una Sol Clamato. Uf. Sí, vi, güey. Y no sé, te iba a poner ahí así de, ¿cómo puedes estar tomando ¿No te la has chingado? No. Güey, tómate una, neta, tómate una Sol Clamato. Verga, la delicia que es, güey. Sabe así exquisita, güey. Sabe muy delicioso, me mamó. La probé porque en el show de Don Peter, nuestros queridos podescuchas ubican el show de Don Peter, o quiero creer que sí lo hacen porque somos parte del mismo universo. Piojiño, quien hace una imitación. No sé si lo ubicas. Sí, sí. El que también les lleva las bebidas. Nos lleva las bebidas. Él tiene un servicio de banquetes, por si alguien gusta contratarlo, piojense, y aparte nos lleva las chelas en el show de Don Peter, y él compró una Sol Clamato, dije, ¿me la puedo chingar? Va, que me la chingo, y verga, amor a primera vista. Estamos iniciando semana, mi querido Chine, con la noticia a escasos minutos, acaba de ocurrir. Ah, sí. Escasos minutos, estimado podescucha, usted ya lo sabrá, pero nosotros nos estamos enterando en este momento que nuestro querido zar del coronavirus, Hugo López-Gatell, se encuentra infectado por el SARS-CoV-2. Tus pensamientos al respecto, Chino. Justo le decía a Puri hace ratito que, no sé, a lo mejor este pensamiento va a ser así como muy culero, pero... Ajá. O sea, todas las personas importantes, digamos, o todos los top o las figuras públicas que les ha dado COVID, bueno, al menos a la mayoría, ajá, han pasado con síntomas leves. Sí. Y eso creo que no está ayudando tampoco a la gente a reflexionar, claro, acerca al respecto. O sea, no sé, el presidente, o sea, sí, camina más lento en sus videos y eso, pero pues no pasa nada. No hubo necesidad de que estuviera en un hospital y esto. Hugo López-Gatell tampoco va a estar, dice síntomas leves, entonces, y luego regresan a la vida pública con la irresponsabilidad de siempre. Claro. Entonces, con la irresponsabilidad de siempre, es como el logo del gobierno, con la irresponsabilidad de siempre. Y no sé, a lo mejor que yo, perdón amigos, sí, pero pues a lo mejor si visita un día el hospital, 2 días el hospital que esté ahí, sí, a lo mejor puede hacer que más gente tenga conciencia de qué es lo que está pasando y que el uso de cubrebocas y todo, claro, esto, no salir. Por ejemplo, ahorita la semana que entra va a haber un poquito más de apertura en cuanto en la Ciudad de México, sí, porque pasamos a semáforo naranja. Sí, señor. Entonces, la gente no se vaya a salir, por favor, desbordada a la calle. Por favor. O si tiene que salir, salga una media hora. Regrésese a su casa, en manera de lo posible. Yo también entiendo el hartazgo del encierro. Creo que todos, güey. O sea, fueran 2 meses, 3 meses, dices, no seas mamón, aguántate un rato. Pero ya llevamos un año, Vamos para el año en marzo, en unos días más llegamos al año. Es más, en el 20 y tantos de febrero, los últimos días de febrero del año pasado se detectó el primer caso de coronavirus. Sí, yo me acuerdo. En México. Yo me acuerdo perfectamente. Y fue en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el centro, bueno, no en el centro de Tlalpan, en zona de hospitales, al sur, en Tlalpan, que ahí es donde trabaja mi jefa, por ahí. No en el INER, sino por ahí. Y pues sí hubo todo un pinche pedo de no mames, ya llegó, ¿no? Y creo que así como empezó, primero lo veíamos muy lejano, ¿no? El COVID, y luego empezamos a ver que ya el primer caso en México. Luego que ya el amigo de la tía de un primo de mi novio, ¿sí? Ya le dio. Y luego ya mi novio ya tenía COVID. Y luego me dio a mí, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con la vacuna. Que primero ya están llegando las vacunas. Luego que el primo del tío
de mi cuñado ya se vacunó. Y luego mi mamá ya se vacunó. ¿Ya registraste a tus padres, mi querido Chino? Ya me costó 4 días, pero logramos. Lograste tu objetivo. Es más, incluso yo no los registré, tuvo que registrarlos una amiga. Eso. Nosotros también ya, bueno, yo no fueron mis carnales, registraron a mi jefa, ya está lista para la vacuna, a ver cuándo le va a tocar. Entonces, leí me parece que es El País, que tiene planeado el gobierno vacunar a 15 millones de personas terminado marzo. Imagínate, o sea, 15 millones de personas, un mes en promedio tiene 30 días, 15 millones tendría que tener entonces, y son 15 millones, tendría que vacunar por lo menos a 500,000 de personas al día, ¿no? 500,000 personas. Y no sé si, la verdad es que no he estado atento a los datos de vacunación en estos días. Uh-huh. No sé si lo están logrando, ¿eh? Sí, pues había una calculadora de Bloomberg. No quiero empezar yo con pesimismos ni nada, pero esto fue hace como semana y media, mi estimado podescucha, y hoy estamos a ¿cuándo estamos? ¿20 qué? Hoy es 20. 20 de febrero, hoy es cumpleaños. Ay, mira, no me acordaba, cabrón. Hoy es el cumpleaños de Kurt Cobain. Verga, sí, es cierto. Güey. Hace un año estaba yo en Seattle celebrando su cumpleaños y chillando ahí en su tumba. Bueno, no tiene tumba, lo cremaron, pero tienen en un parque que estaba al lado de su casa en Seattle, un casononón. Hay un parque que se llama Vireta Park y tienen una banquita donde se solía sentar. Entonces los fans van y escriben y pintan y le dejan cartas. Entonces el año pasado fui, le dejé mi cartita como Santa Claus, le escribí ahí en la banquita y estaba chille yo, mi querido Chino. Estuvo bien, estuvo sabroso. Después regreso, me voy de nuevo a Estados Unidos a dar show de stand-up en Texas. Uh-huh. Y el día que vuelo, al día siguiente Trump dice, cerramos fronteras a gente de Europa, porque estaba muy cabrón el pedo allá en Italia en ese entonces. Así en Italia. Empezó en Italia, ¿no? Este pinche chinga. Bueno, no empezó, pero empezó a sonar que mucho italiano estaba infectado. Y es que, bueno, ahí, no sé, también cosas de la globalización y de la facilidad de viajar. Pero como bien sabes, tú que también eres un hombre de mundo y has estado en varios lugares. Ajá. En todos lados a donde vas de visita vacacionar, hay chinos. Sí, pues sí. Yo dije, cuando empezó el año pasado, sacando fotos, yo cuando el año pasado vi lo de Italia, dije, chinga. Dije, no sabía que Italia fuera un lugar muy concurrido por la cultura china. Pero no me acuerdo qué comediante, creo que fue Richie O'Farrell, me dijo, güey, pues es que la gente de China viaja mucho. Están en todos lados. Y sobre todo no sé cómo esté su asunto de su jubilación y eso, pero son por lo regular adultos mayores que ya terminaron de trabajar y entonces están viajando. Bien. Eso. Están dándose el rol por el mundo. Ay, Chine, pues esto fue hace unos días, 7 días según este artículo de France 24. El Senado de Estados Unidos absuelve a Trump en el segundo juicio político en su contra, mi querido Chine. La votación, la cual requería 2 tercios más bien necesarios para condenar al expresidente, requería un total creo que de 65 votos. Si son 100 senadores, vamos a ver, ¿cuántos son 2 tercios de 100? Son como 66, ¿no? Ajá. 66... 67. Sí, 67, porque lo que requería, o sea, son 50 senadores en Estados Unidos y los demócratas necesitaban 17 votos para poderlo condenar. Entonces, ahorita salieron los votos, fueron 57 a favor, 43 en contra del expresidente declarado no culpable. Sábado 13 de febrero, según este artículo de France 24. Los demócratas y los republicanos, estimado podescucha, tienen cada uno 50 senadores. En el Senado son 100. Cada estado de Estados Unidos tiene 2 representantes en el Senado. Y son entonces 100 senadores. 50 demócratas, 50 republicanos. ¿Qué ocurrió? Pues que 7 republicanos voltearon bandera y votaron a favor
el impeachment, la defenestración del presidente Donald Trump, lo cual no fue suficiente. Faltaron 10 votos, 10 senadores republicanos que se unieran a esta iniciativa 100% demócrata para poder vencer a Donald Trump. Y el republicano líder de la minoría de el Senado, no es el líder de la, me parece que él es el líder de la Cámara. A ver, vamos a ver. Inmediatamente después de conocerse el resultado que favoreció a Trump, el líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se pronunció ante la Cámara Alta y afirmó que el fracaso para condenar a Trump es una señal de infamia que quedará en la historia de Estados Unidos. El líder es el líder del Partido Republicano, Mitch McConnell, quien según reportes de la prensa local votó a favor de absolver al exgobernante. A pesar de su voto en su intervención, reprochó el comportamiento del ex jefe de Estado. Mitch McConnell sale a decir que sí fue su culpa, pero que lo va a absolver, que no pasa nada, que para la próxima ya no lo haga. Sí, pero el PRI robó más. El PRI robó más, le dijo, sí, pues miren, sí incitó, pero el PRI, ¿qué tal? El PRI no está haciendo de las suyas, ahí está. Sí, ya se volvió el chivo expiatorio, ¿no? El PRI mundialmente ya. El PRI robó más, el PRI incitó a más revoluciones, a más revueltas. Verga, güey. ¿Qué de la verga? Tenemos a un expresidente claramente culpable al respecto del ataque al Senado, bueno, al Capitolio de Estados Unidos, absuelto completamente. Y esto significa que al no pasar y al no encontrársele culpable en este impeachment, el tipo puede, una vez más, ser votado a una oficina del gobierno y, pues no sé. Está planteando el caminito para el 24. En una de esas, Trump 2024 se lanza una vez más a la presidencia y tenemos otros 4 años de locura. Verga, ahorita es la figura más importante en el Partido Republicano. Creo que el Partido Republicano tuvo tantas pérdidas como en la base electoral, que se vio en la necesidad de despertar a este monstruo que estaba dormido, que era la gente que cree en conspiraciones, la gente racista, la gente clasista, la gente con mayor, no quiero decir locura, pero sí con ideas más de la verga en su cabecita, ¿verdad? Entonces los republicanos durante la época de Obama pues tuvieron este pedo después de que les dejó el último republicano, que fue George Bush, pues una mala visión ante el mundo. Inició la guerra que la terminó Obama y tuvo un golpe muy duro en su base electoral. Terminaron despertando a la bestia, que son todos estos votantes que apoyaron a Trump y vieron en Trump un avatar que representaba todos sus ideales conservadurismo extremo, la extrema derecha. Despertó. En este podcast, la extrema centro siempre alineada a la nada, siempre alineado a la neutralidad. Nosotros somos Suiza, no queremos irnos para ningún lado ni condenar nada, o tal vez sí, pero no nos vamos a decantar por ni la izquierda ni la derecha. Hubo un problema, bueno, creo que ha habido un problema bastante fuerte todo el tiempo con... No es todo el tiempo, es un problema igual y desde mi propia experiencia voy a hablar. Mi experiencia, como yo lo veo, la situación entre, creo que toda la América hispana y España en sí, es una situación un poco de... Pues hay un resentimiento un poquito. Resentimiento, enojo histórico. Es una memoria histórica que está muy cargada de resentimiento de nuestra parte hacia España. Y el problema es que, como yo lo he visto cuando he estado en España con algunas personas platicado, no hay un conocimiento bastante amplio. Bueno, el hecho de la conquista española de América para nosotros es una cuestión que define nuestra cultura a la fecha. Entonces es una época de nuestra historia que nos la enseñan desde niños, nos platican cómo fue, nos cuentan qué ocurrió. Obviamente hay muchas omisiones porque la historia es muy cruel, muy cruenta, muy sangrienta, y para un niño que le cuenten pues todo esto le puede sacar de pedo. Pero también ocurre mucho que nos enseñan por encima, pero incluso aunque nos están enseñando por encimita, creo que nosotros lo que encontramos es una especie de complejo de inferioridad
Bueno, al menos mi caso es así. Hay un complejo de inferioridad, una especie de resentimiento para con España, luego de que nos platican toda la historia al respecto de esto. Y por mucho tiempo en mi cabeza, el 12 de octubre, pues la celebración del 12 de octubre es verga, ¿no? O sea, ¿qué se celebra? ¿Qué estamos rememorando? ¿Cuál es nuestra visión al respecto de esto? Y creo que, pues sí, pues es la definición de nuestra cultura. Nuestro bagaje, tanto cultural como genético, se define el 12 de octubre de 1492. Y lo que se hace ese día, el Día de la Raza, justo le llaman Día de la Raza porque la raza culturalmente y la raza genéticamente se define en ese puto momento, ¿no? Lo que es América hispana hoy en día inicia. ¿Qué día habrá sido 12 de octubre de 1492? Vamos a buscar en nuestro... A ver si sale. A ver si sale qué día fue. A ver... A ver quién lo encuentra primero, Manix. Miércoles. No. ¿Miércoles? Ah, no. 12. Ese es el 3. Dice 3. ¿Por qué me das la fecha del 3 de octubre si yo puse 12 de octubre? No sé. Qué raro. A ver, el 12 de octubre de 1492. Ah, igual y es por el cambio del calendario juliano al gregoriano. A ver, vamos a ver. Aunque el 12 de octubre se recuerda en este artículo de National Geographic en todo el mundo como la fecha en que Cristóbal Colón llegó a América, un desfase en el calendario, claro, implica que en realidad llegó unos días después, el día 20 o 21 del mismo mes. No se sabe a ciencia cierta qué día fue después del desfase del calendario gregoriano. Antes estaba el calendario juliano, que era el calendario que instauraron los romanos, y el calendario gregoriano, que entra en vigor por un papa que se llamaba Gregorio. Y dice, ¿saben qué? Ya no me gustó que hoy sea lunes. Hoy va a ser viernes. Venga. Y cambió. Yo al Chile, si fuera el papa y tuviera el poder de cambiar el día en el que estoy, diría, ¿saben qué? Ya. Hoy es viernes. Hoy es viernes y háganle como quieran, ¿eh? Inicia nuestra realidad histórica, Manix, ¿no? 12 de octubre del 1492. En este continente, en esta parte en específico de América, que es América hispana. Y en mi caso específico sí había un resentimiento, y existía un resentimiento. Es que igual y no era resentimiento, igual era emputamiento por lo que había ocurrido. Y había de mi parte a la fecha un enaltecimiento de la cultura endémica, al menos en esta parte del país, que eran los nazis. Ahora que lo pienso bien, pues los aztecas los mexicas eran los nazis de Mesoamérica, güey. Tenían sometidos a un putero de pueblos. Pero bueno, a fin de cuentas, cuando lo pensaba yo, era, güey, pues es que era la cultura de esta tierra. Pero cuando lo analizo ya de una forma un poco menos emocional o menos pasional, más científica, podemos decirle, pues es únicamente la tierra en la que nací geográficamente, ¿no? O sea, geográficamente, y antes de que vinieran los mexicas, cruzaran el estrecho de Bering, todos los indígenas americanos, y se establecieran en América, ¿de quién era la tierra geográficamente? ¿Qué importa dónde nací en realidad geográficamente? La cultura que tú decides tener es la que aceptas, la que adoptas, ¿no? Y a fin de cuentas, lo que ocurre en ese momento es un reacomodo cultural y político en América hispana. Y nos guste o no nos guste, creo que tenemos tanto el derecho como la obligación de aceptar y hacerle entender a nuestros hijos, si usted tiene hijos, estimado podescucha, como es mi caso, no promover el odio o la pasión de la desinformación que pueda ocasionar la historia tan trágica de la conquista. ¿Estás de la verga? Pues sí, pero pues es tu cultura. O sea, creo que lo horrible de este caso es que no podemos aceptar a ciencia cierta, ni querer aceptar, ni llegar al término, a la realización, a la visión, a la reflexión de que somos hijos. No somos ni españoles, ni somos
indígenas, somos un punto medio, la cultura que surgió de la conjunción de ambas, tanto cultural como genéticamente. Entonces estamos como en un mar, en un limbo de decir hacia dónde me voy, ¿no? Y creemos que si nos inclinamos hacia un lado o hacia el otro, finalmente vamos a tener una identidad nacional. Y no, nuestra identidad nacional pues va en medio, ¿no? Es muy, muy, muy clara el pensamiento de no saber quiénes somos, ¿no? No saber si debemos irnos para acá o para allá en el laberinto de la soledad. No, el laberinto de la soledad es de Octavio Paz, ¿no? De Octavio Paz. Esto lo cuento en mi Satánop. Hay un pasaje en el que Octavio Paz dice eso, justamente que los mexicanos no tenemos bien definido a ciencia cierta quiénes somos. Entonces cuenta un relato, algo que le ocurrió a él, la mujer que le ayudaba en su casa a limpiar, ¿no? Él estaba en su estudio leyendo o haciendo lo que sea que haría Octavio Paz en su despacho, y de repente escucha ruidos en un cuarto adyacente, ¿no? Él creía que no había nadie. Entonces dice, la falta de identidad mexicana se define en lo que pasó después. Dice, le pregunto, escucho ruido y grito, ¿quién es? Era la mujer que me ayuda en mi casa, y lo primero que sale de la boca de esta mujer es, no es nadie, señor, soy yo, ¿no? Siempre hacemos eso, no tomes en cuenta mi presencia, no soy nadie, solo soy yo. No vale la pena decirte o que prestes atención a mi aparición física en este espacio, en este momento, porque solo soy yo, ¿no? ¿Y quién es un mexicano? Ni puta idea. Tenemos este pedo muy cabrón, y el pensamiento tanto racial y de castas, pues sigue muy presente en México. El sistema de castas todavía sigue, cabrón. Y no nada más el sistema de castas, sino también el sistema económico-político del mercantilismo también está muy presente todavía en América Hispana en general, creo. Muchas de las cosas que nos ocurren hoy en día tienen mucho que ver con uno de los sistemas culturales que a mí me gusta mucho empezar a entender, y obviamente apenas estoy empezando, y cuando empiezo a leer al respecto digo, verga, pues creo que sí está muy detallado el sistema de lo que está ocurriendo en el mundo. Hay un libro que me gusta mucho, que es el que sigo a la fecha leyendo todavía. Estoy escribiendo lo que puedo al respecto y analizando lo mejor que puedo de mi parte, por el puro placer de entender un poco más lo que quiere decir el autor, que es el de El fin de la historia. Lo platicamos cuando vino el maestro Arturo Rodríguez. El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. Hay un poco de renuencia de muchos personajes de izquierda o pensadores de izquierda respecto del libro, porque sí hay un análisis bastante crudo, bastante... yo lo veo crudo y lo veo muy quitado de pasionalidades ideológicas o de pasiones ideológicas, tanto de izquierda como de derecha. Y a lo largo del texto pues está hablando acerca de básicamente la superioridad de la democracia liberal occidental por sobre el sistema principal enemigo al finales del siglo XX, que era pues el comunismo, ¿no? Entonces hay muchísimos análisis al respecto. Como yo lo entiendo, estimado pues escucha, es de la siguiente forma. Habla al respecto del fin de la historia, entendido como un proceso político, económico, cultural, religioso, que atiende a las necesidades históricas de cierto grupo de personas en algún punto del tiempo. Por ejemplo, el proceso histórico, cuando inició, por ejemplo, el movimiento del cristianismo, atiende a las necesidades históricas de el pueblo raso del Imperio Romano, que buscaban una mayor libertad y de cierto punto ser reconocidos como personas y ciudadanos, aunque no fueran ciudadanos romanos realmente. Estoy hablando de esclavos, de mujeres, de todas las clases destituidas del Imperio Romano. Lo que ocurre es que el cristianismo lo que aboga es, desde el punto de vista religioso, el único Dios en el que ellos creían habla al respecto
de la igualdad de las personas, sin necesariamente abogar por la abolición tanto de esclavitud como de libertad sexual. Uno de los principales creo que pasajes que abogaban por la igualdad de muchas de las personas tiene que ver con algunas de las cartas de San Pablo, que curiosamente también habla acerca de diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres, pero también habla al respecto de cómo no hay en realidad diferencia. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 28, dice Pablo: ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo, por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Básicamente, la igualdad de todos, pero al mismo tiempo la creencia en Cristo es lo que hacía que todos fueran exactamente iguales ante los ojos de Dios. En ese entonces, en el mundo antiguo, la religión y política eran básicamente lo mismo. La razón de la persecución de las autoridades romanas a los cristianos era que justamente, curiosamente, hoy en día diríamos que los cristianos son los teístas y quienes no creen en su Dios somos ateos. En el tiempo de los romanos era al revés. Los romanos eran los teístas y ellos creían y decían que los cristianos eran un grupo de ateos porque no reconocían la existencia de los dioses del panteón romano más que solo la de su propio Dios. Como la religión y la política eran exactamente lo mismo, la persecución de cristianos se da porque, de acuerdo con las leyes del Estado romano, el negar la existencia de los dioses romanos podía crear una especie de enojo de parte de los dioses. Entonces, toda calamidad que ocurría en el Imperio Romano se daba y se juzgaba a los cristianos como los culpables de eso. Al mismo tiempo, las razones más laicas de la persecución era: si ellos desafían la existencia de los propios dioses, están desafiando la autoridad del Estado. Yo, el emperador, quien soy pues básicamente un dios y soy el representante de los dioses en la tierra, entonces están negando mi propia divinidad. El poder divino del emperador era justamente el poder que desafiaban los cristianos al decir: no existe otro dios más que la Trinidad, ¿no? El Dios de los judíos, Yahvé, y Cristo, quien es Dios Hijo encarnado, la palabra. Las necesidades históricas de esta situación, de la base de la pirámide, como dijo nuestra querida Armendáriz, me parece que se apellidaba, al respecto de la base de la pirámide, en ese entonces era una mayor igualdad o una igualdad ante los ojos del mundo. Al llegar el pensamiento cristiano y este pensamiento de que todos son exactamente iguales una vez que son bautizados en nombre de Cristo, obedece a esas necesidades y cumple muchas de esas necesidades históricas de la base de la pirámide romana. Pero al mismo tiempo también, en cuanto empieza a evolucionar, se establece un sistema, empieza a evolucionar y entonces empiezan al mismo tiempo las contradicciones del sistema imperante en cualquier sociedad. Hay otra de las... en la Biblia, en la misma Biblia, otra de las cartas de San Pablo, después de decir primero que son exactamente iguales todas las personas que son iguales una vez que son bautizadas en Cristo. Al mismo tiempo, en la primera carta a Timoteo dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, a pesar de decir que son iguales anteriormente, y luego tenemos esta contradicción. El problema ya
depende en el hecho de que muchas de las cartas de Pablo no las escribió Pablo, sino las escribieron después personas. Esta carta a Timoteo, la mayoría de los expertos creen que no la escribió Pablo realmente. La primera de los Gálatas sí, pero esta a Timoteo no, donde dice lo de no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Probablemente fue escrita por alguien más en nombre de Pablo. Las contradicciones en un sistema político y cultural, estimado podescucha, esta es mi opinión tal cual lo entiendo en este momento, son las que permiten la dialéctica entre una ideología y la otra. ¿En qué consiste esto? Hay una ideología, en el caso del cristianismo, y lo que impera durante toda la Edad Media, justamente es eso, la dialéctica de que Dios es el único ser superior y la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y lo que pasa ya está escrito porque Dios quiere que ocurra. Entonces, por lo tanto, una de las cosas que define a la Edad Media y al oscurantismo es la creencia errónea de la organización política gobernante en el mundo entero occidental de que ya no hay nada más que aprender porque ya Dios dio la revelación a través de Jesús, está en la Biblia. ¿Qué quieres saber, papito? ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto tienes que pagarle a tu trabajador? En la Biblia dice. Ahí está todo. Todo lo que necesita está en la Biblia, ¿no? Y la organización política que se va a encargar de traducir lo que está en la revelación de Dios, pues es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, hasta probablemente el inicio del Renacimiento, la Edad Media, estimado podescucha, usualmente se entiende desde el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, o sea, Roma como tal, pero permanece el Imperio Romano de Oriente con base en Constantinopla, hasta 1336, si mal no recuerdo, que es cuando los otomanos toman Constantinopla y se vuelve Estambul. La caída del Imperio Romano de Oriente marca, en teoría, el final de la Edad Media. ¿Qué viene después? El sistema político ideológico que se establece con la Iglesia Católica es que Dios ya dio su revelación, Dios mantiene el poder. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? El Papa, ¿no? El vicario de Cristo. Y el vicario de Cristo lo que hace es que él corona a los monarcas europeos. Por lo tanto, el monarca es elegido por Dios para gobernar y el monarca tiene todo el poder y el monarca tiene todo el dinero y el monarca tiene todo lo que se necesita y es la persona más rica y más poderosa en un país, en un determinado territorio, ¿no? Este territorio es su posesión personal. Con el Renacimiento, este pensamiento es desafiado con el crecimiento de la burguesía, estimado podescucha. Estas pequeñas clases de mercantes que empiezan a llevar mercancía de un lugar a otro, empiezan a adquirir cierta cantidad de poder, cierta cantidad de dinero, ¿no? Y se establecen como élites económicas en ciertos lugares del reino y empiezan a tener influencia política porque ya tienen poder. El desafío aquí entre dialéctica de la Edad Media y de la burguesía es justamente ese. Yo, como persona no parte de la realeza, tengo este poder adquisitivo, por lo tanto debo tener poder político. Y empieza a ponerse en contraposición con el sistema ideológico medieval, que solo el rey debe tener y solamente gente que es parte de la realeza, ¿no? Gente que tiene títulos nobiliarios, los nobles, son quienes deben tener el poder político. Yo que no soy noble, pero tengo este poder económico, ¿puedo o no puedo tener injerencia en la política? Se ponen estas dos ideologías a discutir y la que tiene menos contradicciones es la que termina ahí reinando e imperando. Gana la dialéctica de la burguesía, se establece como parte fundamental, que a la fecha continúa, ¿no? Las élites económicas siguen teniendo un poder político importante y terminando esto, después vienen diferentes cambios en la sociedad. Lo que hablan en el fin de la historia no es un fenómeno de Fukuyama o un entendimiento de Fukuyama, sino tiene que ver con varios filósofos. Immanuel Kant es el primero que inician con una pregunta y básicamente como con una especie de desafío, estimado podescucha, de decir si es posible, en verdad, escribir una historia universal del hombre. ¿Qué significa la historia universal del hombre? Un entendimiento, como yo lo veo, de
todo lo que ha ocurrido a través de la historia, entendido como un proceso lineal que va evolucionando hacia un solo punto, como si fuera un avance en línea recta, que tiene sentido. Si esto se pudiera entender entonces como algo verdaderamente real, no un concepto filosófico nada más, se podría pues básicamente entender todo lo que ha ocurrido como algo necesario para el progreso de la humanidad hasta llegar a donde estamos ahorita. El fin de la historia entendido como un proceso dialéctico entre diferentes ideologías en la que gana la que menos contradicciones tiene. Dice Hegel, quien viene después de Kant, que la historia entendida como este proceso termina en 1806. Durante una de las batallas de Napoleón. ¿Por qué, mi querido podescucha? Le voy a leer lo que, como yo entendí el libro cuando se lo recomendé a una amiga filósofa, le dije, oye, ¿has leído este pedo? Me dijo que no, ¿de qué trata? Le dije, mira, lo que yo entendí es esto. Fukuyama lo escribió en 1992 y creo detalla el concepto del fin de la historia, aparentemente entendida como dialéctica entre sistemas de gobierno y filosóficos que se contradicen a sí mismos. Dice que Hegel proclamó el fin de la historia en 1806, pues decía que los valores de las democracias liberales enarbolados por la Revolución Francesa eran el punto más alto cultural, político y social, y que no habría otros sistemas que pudieran ganarle a la democracia liberal en tener menos contradicciones. Fukuyama argumenta lo mismo en 1992 tras la caída de los sistemas comunistas. Dice que tal vez Hegel tenía razón y la historia ya se acabó desde 1806. Lo de las democracias liberales creo que es cierto o tiene mucho sentido en cuanto a que es el sistema menos contradictorio en comparación con otras ideologías religiosas, políticas, económicas y sociales que, según leí en el libro, nacen de las necesidades históricas de las culturas que las engendran. Termina la historia, según Hegel, en 1806, porque la democracia liberal, que impera hoy en día o pretende imperar en el mundo occidental, es la que menos contradicciones puede llegar a tener, y se demuestra con el fin de la Guerra Fría al ser la que termina posicionándose por encima del comunismo. Voy a leer un fragmento del fin de la historia que, una vez más, traduzco a pelo, a la carrera. Para Hegel, el principal motor de la historia humana no es la ciencia natural moderna, ni siquiera el siempre horizonte en expansión del deseo, sino una motivación totalmente no económica, la lucha por el reconocimiento. La historia universal de Hegel nos da un entendimiento mayor del hombre, entendido como el hombre siendo hombre, que nos permite entender las discontinuidades, las guerras y las erupciones súbitas de irracionalidad en medio de la calma del desarrollo económico que han caracterizado a la historia humana. Una cierta forma de organización sociopolítica se inicia en alguna parte del mundo, pero contiene una contradicción interna que, conforme pasa el tiempo, lleva a su propia destrucción y reemplazo por una diferente y de mayor éxito. Podríamos reconocer una contradicción si viéramos una fuente de descontento social lo suficientemente radical para que cause la caída de las sociedades democráticas liberales. No es suficiente señalar problemas en las democracias liberales contemporáneas, incluso si son algunos problemas serios como el déficit presupuestario, la inflación, crimen o el problema de drogas. Un problema no se convierte en una contradicción, se convierte en una contradicción a menos que sea lo suficientemente seria que no solamente puede ser resuelta dentro del sistema, sino que corroe la legitimidad del sistema mismo, tanto así que el mismo se colapsa bajo su propio peso. Fukuyama
aquí ya entendiéndolo un poquito de manera más responsable, se permite a sí mismo decir en 1992, hace 30 años, estimado podescucha, que no hay un problema lo suficientemente fuerte para que se vuelva una contradicción que termine colapsando el sistema de democracia liberal occidental. Hace 30 años. Yo creo que definir lo que es un problema o una contradicción de manera personal me parece de verdad algo que te puedes permitir siendo extremadamente analítico, y al mismo tiempo, aunque seas una de las personas más inteligentes que puede existir en el mundo, no te puedes permitir arbitrariamente decir qué es un problema y qué es una contradicción en el sistema. El problema lo puedes decir si quieres y exponerlo como un conocimiento empírico que tienes de la sociedad que te rodea, pero decir esto no es una contradicción sino un problema, no lo puedes hacer, creo yo, a menos que sea reuniendo a varias personas, a la sociedad civil, que se encarguen de decidir lo que es una contradicción a través de su propia experiencia. Y si bien la democracia liberal hoy en día, tú, Chino, Gazpacho, disfrutamos de los beneficios de la democracia liberal y creemos que puede ser, si bien uno de los sistemas con menos contradicciones posibles, creo que hoy en día muchos de los movimientos que han surgido dentro de sociedades liberales democráticas occidentales demuestran muchas de las fallas que existen dentro del sistema, como creo que el nacimiento del veganismo es una respuesta muy fuerte a la industrialización de la vida animal, ¿no? De decir, el humano puede tener tantas cabezas de ganado y para alimentar a más de 7,000 millones de cabrones en la tierra, y vamos a matar. ¿Cuántas reses han existido a lo largo de la historia desde que empezó el proceso de industrialización de las granjas? ¿Cuántos animales no han sido asesinados? ¿Cómo no se ha contaminado ya? ¿Qué tanto se ha contaminado el planeta? Y la respuesta del veganismo es justamente personas encontrando una contradicción al sistema e intentando encontrar una solución que van a llevar a cabo ellos personalmente. Creo que el movimiento feminista también hoy en día encuentra muchísimos problemas con el sistema actual. Tanto los cambios del ambiente, ecológicos, como los cambios y las diferencias que existen entre hombres y mujeres, y el sistema que ya está completamente puesto para que un hombre blanco heterosexual tenga todo el éxito que pueda tener, y las minorías, incluidas mujeres, se vean en la necesidad de trabajar el doble o el triple. Creo que son argumentos válidos para declarar que hay contradicciones importantes en el sistema. El movimiento liberal internacional, creo, yo personalmente, tiene las bases para poder crear en consenso una alternativa completamente distinta al sistema que tenemos hoy en día, que no estoy criticando ni diciendo que es de la verga. Sí es de la verga, pero también es un sistema que la verdad yo prefiero por sobre otros sistemas en este momento. Ahora, que sea algo que quiero para toda la vida y que no encuentre cosas que están de la verga dentro de él, claro que lo encuentro, como todo el mundo. En mi caso específico, el aspecto racista del sistema democrático liberal actual es el que más me repugna. En el caso de otras personas que se encuentran dentro de las mismas corrientes que están argumentando en contra del sistema, como la democracia, o más bien la revolución feminista, ecológica, creo que el movimiento liberal engloba o quiere englobar muchos de estos argumentos y crear una alternativa posible para la democracia liberal. Que no porque estemos en contra de algo llamado democracia liberal significa que queremos un sistema dictatorial, tanto de derecha o de izquierda. Y creo que todo el mundo, una vez que piensa, todos tenemos un problema que nos causa un escozor horrible,
Un problema que lo vemos todo el tiempo en nuestra sociedad, desarrollándose en las escuelas de nuestros hijos, en nuestro trabajo personal, sea racista, sea un problema de género, clasista, problema económico, las diferencias económicas, la redistribución de la riqueza del país. Muchísimas cosas que todos queremos mejorar y queremos englobar en un solo movimiento, en un solo pensamiento. Es un trabajo de consenso. Creo que estamos bien de tiempo, Chine. Ahí lo llevamos, entonces si quieres mandar al siguiente episodio. Vámonos al siguiente episodio en el cual se va a hablar más a fondo de este pedo. Muchas gracias, querido escuche. Próxima semana Status Cool. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda!